Vamos a conversar, sí, en la mesa que tenemos los martes, con la doctora Violeta Vázquez Rojas, doctora en lingüística, profesora, investigadora en el Colegio de México, la doctora Elisa Godínez Pérez, politóloga egresada de la UNAM, maestra, doctora en ciencias antropológicas por la UAM Iztapalapa, y la maestra Renata Turren, maestra en políticas públicas con especialización en trabajo social por UCLA. No sé si me indican si ya están en la mesa o hacemos... No, yo creo que ya están incorporándose, Héctor. Sí. Doctoras, maestra, buenos días, bienvenidas. Está conmigo Héctor Javier Sánchez. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenos días. Hola, buenos Gracias. días. Buenos días. Hola Alberto, hola Héctor Javier y hola a todos. ¿Cómo están? Bien, gracias. Nos retrasamos 11 minutos, pero no sé si vieron que estábamos muy picados con el tema de la migración con la doctora Leticia Calderón, pero vamos a dar paso al tema que nos convoca en esta reunión. Una polémica porque se acerca el regreso a clases dentro de una tercera ola en la pandemia de la COVID-19 con una variante del SARS-CoV-2 que no es más peligrosa, la variante Delta, pero sí se contagia más rápido. Y bueno, hay un incremento en el número de personas contagiadas, particularmente en población joven. ¿Cómo ven? Hay este debate? Los mismos que antes exigían que se regresara a clases, ahora son los que quieren que no se regrese a clases. ¿Cómo ven este tema? Te quisiera pedir, maestra Renata Turrent, si nos puedes comentar, por favor, tu visión. Sí, muy buenos días a todos, compañeras, y a toda la audiencia que amablemente nos ve. Pues bueno, creo que esto es obvio, ¿no? Pero es un tema profundamente complejo que creo que en ningún lado del mundo han sabido resolver bien. Ahorita para prepararme para este espacio estaba leyendo el reporte de UNICEF que tiene, pues que ha estado buscando la forma en la que sí se puede regresar a clase de manera, por lo menos, un poco más segura. Y su reporte dice, los datos que da UNICEF son tremendos, ¿no? 168 millones de niños en el mundo llevan más de un año sin estar en clases, y América Latina es una de las regiones donde más fuerte nos ha pegado este confinamiento en materia de regreso a clases. Este reporte de UNICEF hace énfasis en 14 países del mundo, y bueno, la gran mayoría ha estado encerrado, pero por lo menos en Europa van y vienen, ¿no? Han estado entrando y saliendo los niños a la escuela, y acá en América Latina ha sido mucho más drástico por obvias razones de falta de infraestructura, en esta nueva etapa ya que tenemos vacunas por falta de vacunas. Y bueno, aquí nada más les doy un poco más de datos. Que 2/3 partes, lo que dice UNICEF es que 2/3 partes de estos países, como ya decía, se encuentran en América Latina y el Caribe, que son casi 98 millones de niños y niñas que han sido afectados. Los países con más, que esto lo dice mucho el presidente de la mañanera, que México es uno de los países que menos ha hecho por regresar a clases, se le suman El Salvador, Bolivia y en Asia Bangladesh. Pero bueno, sí, el porcentaje de niños que no ha podido regresar a la escuela para nada es del mundo, América Latina representa casi el 60%. Creo que hay algunos ejemplos en América Latina que nos podrían llegar a servir de modelo. Estaba revisando el modelo de Costa Rica, que hizo un método bimodal, y lo que ellos plantean es que haya educación a distancia y que se pueda regresar a clases de manera presencial, pero con muchas medidas, ¿no? Horarios distintos, algunos días van unos niños, otros, pero con una de las cuestiones que ellos resaltan más y con la que yo coincido es que al final de cuentas las familias deciden si mandan o no a los niños a la escuela, y el hecho de que no los manden, o sea, no es obligatorio que los manden, y el hecho de que no los manden no implicará que tengan por lo menos en calificaciones, ¿no? Es obvio, sabemos que es mucho más difícil, sobre todo en países como el nuestro, como Latinoamérica, que la educación a distancia pueda ser
pues eficaz. Entonces creo que aquí más que creo que quien sale a decir se tiene que hacer de esta forma es un poco arriesgado. Creo que en realidad nadie sabemos cómo hacerlo de manera segura, nadie sabemos las implicaciones necesariamente que tendrá un regreso masivo a clases, pero creo que hay varias cosas que tenemos que pensar antes de hacerlo, y ya sea bueno, como país, para decidir si queremos o no regresar en esta tercera ola, ¿no? Y creo que aquí las cosas que yo rescato, ya sea de otros países incluyendo la experiencia que hemos visto en México, es uno, el componente de género que ha tenido el hecho de que los niños lleven tanto tiempo en la casa. Esto ha significado que el número de mujeres que pueda regresar a buscar un empleo ha sido muchísimo más lento, la reincorporación de las mujeres al mercado laboral comparado con los hombres, porque claramente por la repartición sexual del trabajo, pues nosotras nos hacemos cargo de niños y niñas que están en casa, y es mucho más difícil regresar a trabajar, ¿no? Y en este sentido creo que esta es obviamente una plática completa para otro programa, pero el tema de cuidados siempre se pone un foco rojo, ¿no? Y que aquí, tanto en el Congreso Federal como en el Congreso Local de la Ciudad de México, se ha impulsado este sistema nacional o sistema acá de la Ciudad de México de cuidados, pero mi crítica a ambos siempre ha sido el presupuesto, ¿no? Que sí está muy bien la idea y que bueno que se impulse en la retórica, pero pues si quieres ver la importancia de una política pública hay que voltear a ver el presupuesto, y como no hay presupuesto, pues en realidad es que no se puede hacer mucho. Entonces, bueno, el tema de género es uno, y es uno de los más complejos. Ahora, lo que a mí me preocupa sobre el regreso a clases en esta materia es qué va a pasar si regresamos a clases un rato, las madres pueden regresar a un empleo y después nos tienen que regresar, ¿no? Entonces, ¿qué vuelve a suceder con la vida laboral de estas madres que hoy no pueden regresar, pero que quizá regresen por esta reapertura de escuelas? Y bueno, en realidad nada más cerrar con que es importante, creo, recordarle a la gente que las únicas regiones del mundo donde sí se ha podido regresar a clases, sobre todo ahora con vacunas, es aquellos países que han acaparado vacunas, ¿no? Y que sus poblaciones están mucho más vacunadas. Entonces, pensar lo que quiero decir con esto es que la circunstancia de México y de América Latina es infinitamente más compleja por falta de infraestructura y por falta de vacunas que la del resto del mundo. Héctor. Sí, tienes toda la razón, doctora Renata. La verdad es que es muy cierto lo que estás comentando, muy importante. Y yo, fíjate, bueno, les haría la pregunta a las compañeras Elisa y Violeta. Pues en este marco de las que ya nos estaba hablando, Renata, habría que agregar dos cosas, ¿no? Se habla que México son muchos Méxicos, no solo dos Méxicos, el del norte y el del sur, sino muchos más, incluso al interior de cada estado me parece que hay una gran disparidad de lo que se pudiera tener. Entonces, obviamente, pues, ya hablabas de la infraestructura, yo me referiría no solo a la hospitalaria, por ejemplo, sino también la escolar. Aquí en Chiapas, pues hay escuelas muy buenas, pero también hay otras, por ejemplo, desde que nos pegó el H1N1, donde se hablaba de lavado de manos, que no había ni siquiera agua, ¿no? Maestros que son polifuncionales, que dan desde primero al sexto año, y además son los directores de las escuelas. Ya hablabas tú de las cuestiones de género, pero también están las cuestiones de violencia familiar y las cuestiones de socialización. No sé qué nos quisieran comentar al respecto de estos temas, ¿no? A ver cuál les llama más la atención de comentarnos algo. No sé si la doctora Violeta o la doctora Elisa quisieran comentar algo al respecto. Bueno, como digan, si quieren me aviento yo. Adelante. Hola Alberto, hola Héctor, hola mis compañeras y saludos a la audiencia. Yo creo que es, pues como todo, ¿verdad? Voy a decir una obviedad, es un problema complejo, porque nos coloca frente a un montón de variables, ¿no? Que no es nada más volver o no volver, sino las condiciones de las escuelas, el miedo que la gente tiene, que es hasta cierto punto entendible, de no saber, porque no hemos tenido, a lo largo de casi 2 años de pandemia, la información ha fluido pues poco a poco. Entonces, para que nosotros realmente entendamos cuáles son las consecuencias, cómo han sido, nadie teníamos ni la respuesta, ni sabíamos cómo se estaba comportando el virus
Ahora hay una nueva, digamos, grado de dificultad que tiene que ver con estas variantes, en fin, ¿no? Entonces, yo me quisiera centrar como en dos cosas que tiene que ver con el hecho de, son 36.5 aproximadamente millones de niños en México que desde marzo del año pasado no han vuelto a clases realmente, ¿no? Ahora, hace unos meses, bueno, hubo un intento de volver a clases en las últimas semanas del ciclo escolar, y bueno, algunas escuelas lo hicieron con modelos, hasta donde tengo entendido, por lo menos en lo que a mí respecta y lo que conozco de cerca, unos modelos un poco híbridos en donde iban unos días y otros días no, dependiendo del grado, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que esto tiene afectaciones psicosociales muy grandes en los niños. Afectaciones me refiero al hecho de que no es normal y no está bien, aunque yo con esto no quiero decir que lo que hay que hacer es necesariamente ahora todos ir a clases sin más, ¿no? Pero es un hecho que no podemos cerrar los ojos ante la afectación que tienen los niños de no poder ir a un espacio que es inherentemente, digamos, bueno, diría yo, ¿no? No quiero decir que no haya problemas en las escuelas, pero es el lugar de socialización por antonomasia de los niños, ¿no? Después de la familia. Y me parece que esta situación sí es muy importante considerar, porque no solo es que los niños no hayan ido a la escuela y hayan perdido el contacto con sus compañeritos, con sus amigos, y hayan tenido que adaptarse o no a unas clases en línea en condiciones muy difíciles, porque no toda la gente tiene acceso a, pues, a lo mínimo básico para poder tener estas clases en línea, sino que el acto mismo de aprender, pues es un acto social, ¿no? Aprender aisladamente, por más que los papás ayuden a los hermanitos, pues no es lo mismo, ¿no? Y creo que el aprender no es solamente una función o una actividad propiamente, digamos, intelectual, que lo es, evidentemente, sino que es una actividad también que atraviesa al ser humano completo, ¿no? Y están ahí también las emociones y las necesidades y todo esto, ¿no? Y luego está la otra parte que ya Renata, no me voy a detener mucho más, que ya Renata bien dijo, que tiene que ver con la cuestión doméstica. Para muchas familias es un problema. ¿Por qué? Pues porque ha representado, o sea, la pandemia misma ha tenido efectos terribles en términos de los empleos, de la falta de empleos, de todas las afectaciones que ha tenido a la economía. Y para muchas familias, el mandar a sus hijos a la escuela también es un alivio, es un apoyo, porque no es que las escuelas propiamente sean como una nana, ni mucho menos, pero sí permiten por lo menos unas horas al día, ¿no? Que la madre de familia pueda salir a trabajar, en fin, ¿no? Entonces, pues, pondría estos dos puntos en primer lugar. Y algo que ha sido polémico dentro de la polémica misma es el hecho, digamos, de la posición o las declaraciones que ha tenido el presidente de la República, que dijo, llueve, truene o relampaguee, las escuelas se van a abrir en agosto sí o sí, ¿no? Entonces esto genera, en este contexto de miedo y de incertidumbre y de que, ¿no? Pues como que la gente se siente por un lado ofendida, por otro lado creen que es una barbaridad lo que el presidente está proponiendo, porque no hay condiciones, porque las escuelas después de un año y medio están muchas en malas condiciones, no hay agua, las vandalizaron, en fin, ¿no? Todo eso que implica. Sin embargo, yo tengo un punto de vista, no necesariamente se tiene que compartir ni mucho menos, pero que creo que además de la declaración tan enfática, un poco tan dura que hizo el presidente, contrasta a la vez con la posición que es, y que ha sido siempre esa, que es, esto no va a ser obligatorio. Es decir, las escuelas se van a abrir para quien quiera mandar a sus hijos, y quien no quiera mandar a sus hijos, pues que no los mande. Lo ideal sería que todos tuvieran condiciones perfectas y las escuelas estuvieran increíbles. Pero sí quiero resaltar ese punto porque a mí me parece que, en contraste a otras latitudes, a otros lugares, que ya también Renata ha sido muy buena en esta explicación y recordarnos cómo han estado las condiciones en otros países, me parece que la posición del gobierno mexicano en ese sentido es
de reconocerse al menos esa parte que no está siendo coercitiva. Y eso es algo que sí creo que es acertado, ¿no? O sea, al final esta parte conciliadora de decir, bueno, no se ve mucho, no resalta mucho porque queda sumergida en esta retahíla de gritos y sombrerazos de no se deben abrir, sí se deben ir a clases, todos. Yo creo que esa posición conciliadora me parece que hay que resaltar. Y con eso me quedo aquí. Sí, doctora Violeta Vázquez, gritos y sombrerazos. Me parece una muy buena definición para lo que vemos ahora mismo en torno a la idea de que se tiene que volver a clases presenciales. Quisiera pedirle una reflexión sobre este punto y añadir uno más, si me permite, doctora. Es un año que algunos dicen que está perdido en términos del aprendizaje. Se tendría que hacer una evaluación de la afectación en términos de, ¿sí? El aprovechamiento, la capacitación, las capacidades, pues, que se tendrían que tener en una escuela en clases presenciales. ¿Cuál sería el costo que usted ve, doctora? Esos dos temas, por favor. Bueno, estamos en plena oscuridad en respecto a muchísimas cosas, ¿no? Primero, estaba antes de entrar aquí pensando en la responsabilidad que implica hablar del tema del regreso a clases porque, pues, la seguridad o no depende de datos duros con los que no contamos en México todavía, y en cambio sí es un tema que se politiza muy rápidamente y que además en el que inciden mucho las decisiones personales de la gente. Entonces, todo lo que aquí diga, por favor, que se tome con mucha cautela, ¿no? Lo primero, creo que tienes toda la razón en que hay que evaluar cuáles han sido las pérdidas, digamos. Hay cálculos sobre las pérdidas económicas que a mí me parece que ahorita no son los más relevantes, por lo menos desde mi perspectiva, ahorita en este momento, pero sí, por ejemplo, los cálculos, en el informe de Coneval salió el cálculo del rezago educativo que aumentó como del 15 y tantos al 16 y tantos %, ¿no? de niños en edad escolar que ya abandonaron la escuela. O sea, y creo que ese es un incremento muy preocupante. Eso quiere decir que digamos que la modalidad en línea no bastó para retenerlos en la escuela. La otra cosa que hay que considerar es, bueno, ¿cuáles son las condiciones con las que contamos ahorita para el regreso a clases? Más allá de las condiciones materiales de las escuelas, de las que ya habló bastante claramente Elisa, sino también las condiciones sanitarias, digamos, ¿no? Y creo que habría que considerar que no todos los estados están teniendo un porcentaje de vacunación similar. O sea, la vacunación en el país es muy distinta, como bien decía hace ratito Héctor, ¿no? O sea, habría que considerar que son muchos Méxicos y que, bueno, estados incluso colindantes, ¿no? Como Yucatán y Campeche tienen porcentajes de vacunación totalmente dispares, ¿no? Yucatán iba como de 50 y tantos y Campeche no llegaba al 30. Y acordémonos de que Campeche fue el estado donde primero se planteó la reapertura de escuelas, ¿no? Entonces, como que ahí no funciona tan bien. Me da la impresión de que el gobierno federal nos tiene completamente en ascuas respecto a cuál es el plan específico para el regreso a clases. O sea, nada más nos dicen que sí se van a abrir las escuelas, lo cual no me parece mal por razones que voy a decir ahorita, pero no sabemos muy bien cuáles van a ser los protocolos, cómo van a ser las medidas. Y me da la impresión de que un poco se están confiando en una estrategia que al final fue la que se aplicó con el plan de vacunación. Si todos recordamos, el plan de vacunación empezó planteándose como, digamos, por grupos de edad y también por la variable de si estaban en zonas rurales o en zonas urbanas, que eso despertó muchísima controversia y decían que cómo que iban a empezar en zonas rurales, que tenían que empezar en Iztapalapa. Bueno, al final no fue ni una ni otra, ¿no? Sino que fue algo campechaneado y como se iban, digamos, la fueron tocando de oído y como se iban presentando necesidades, se fue vacunando en ciertas poblaciones. Así se vacunó a los maestros de Campeche, luego se decidió vacunar en las fronteras. Es decir, las circunstancias te fueron mostrando dónde era necesario vacunar y me parece que algo así debería pasar o podría pasar con el plan de apertura de escuelas, ¿no? O sea, habrá algunas comunidades donde sea más fácil la apertura y más necesaria y habrá otras comunidades donde, dependiendo también pues de varias condiciones, tanto materiales como sanitarias, como dije hace rato, pues se tendrá que abrir poco a poco o más adelante.
Lo cierto es que el tema se politiza, ¿no? Entonces, de los datos que tenía es que uno importante que dio hoy el doctor Gatell, y es que los niños no se están contagiando más que en la ola pasada. O sea, eso no es cierto. No es verdad que ahora hay más niños contagiados que en enero. Entonces, esa no sería una razón para no mandar a los niños a la escuela. La otra es que en los lugares donde sí ha habido escuelas abiertas, por ejemplo en Estados Unidos, y que por lo tanto se han podido hacer rastreos de cuántos contagios han ocurrido en la comunidad estudiantil, pues resulta que los contagios en las escuelas no son tan altos. En gran parte me imagino que tiene que ver con el hecho de que pues en las escuelas los niños están vigilados, ¿no? Al contrario de cuando los dejas ahí con sus amiguitos en la burbuja, o vete a saber, ¿no? O sea, porque los niños ahorita están en algún lado, no están necesariamente encerrados en casa, los papás ya estamos trabajando y pues los niños están interactuando unos con otros sin vigilancia adecuada probablemente, y quizá por eso la escuela es un ambiente más controlado en el que se pueden garantizar mejor medidas sanitarias, creo yo. O sea, como dije al principio, esto que se tome con un grano de sal. Pero, por ejemplo, en un estudio que hicieron en Carolina del Norte durante 9 semanas, en el otoño del año pasado, que era un momento de alta transmisión, estuvieron vigilando 90,000 estudiantes y durante esas 9 semanas se detectaron 32 casos de contagio. Entonces, y por el estilo, ¿no? O sea, se pueden revisar datos, pero a mí me parece que a lo mejor deberíamos perderle un poco el miedo a los contagios intraescolares, ¿no? Pero lo que sí se requiere es muchísima más claridad de parte de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, sobre cómo se va a implementar el regreso, ¿no? Que tiene que ser algo muy, muy, muy cuidado, muy protocolario, aunque en el camino se vayan alterando esos protocolos, pues se entiende, ¿no? Se entendería que así fuera. Bueno, yo quisiera agregar a lo que ustedes están hablando, doctora Elisa, Violeta y Renata, que ahora pues precisamente estamos en la pandemia, digamos, de los no vacunados, ¿no? Como se le ha llamado actualmente, ¿no? Es decir, ahí es donde tenemos que tener la gran preocupación. Y si bien es cierto, doctora Violeta, lo que estás mencionando, también me parece que el peligro es el que, digamos, las posibilidades de transmisión, de contagio, pueda darse no ya tanto entre la población escolar, sino entre los familiares de esa población escolar, ¿no? Es decir, ¿qué tan avanzada tenemos el porcentaje de vacunación pues entre los abuelos, las abuelas, ¿no? Recordemos que hay incluso comunidades desafortunadamente que no han querido vacunar, no se van a querer vacunar ni lo van a hacer. Por ejemplo, comunidades de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero en Estados Unidos. Ayer oía que, bueno, por lo menos 1/3 de la población no se va a vacunar por motivos X o Y, pero no se va a vacunar, y que es ahí justamente en donde se está dando los mayores niveles de letalidad del COVID, ¿no? Y otro elemento que habría que añadir aquí también, pues son las otras comorbilidades que podemos tener nosotros en la población infantil, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que uno tome clases no sé, de 8 a 9, 9 a 10, etcétera, tenga un receso y ahí pues se pasa uno corriendo en el patio, a pasar de la recámara o de la sala pues al estudio, ¿no? O al pasillo, o a la otra recámara donde están los papás o donde está el hermano, etcétera, ¿no? Que también eso, pues, si ya de por sí nosotros teníamos en la población infantil altísimos niveles de obesidad, altísimos niveles de sobrepeso, pues no quiero imaginarme cómo vamos a estar ahora que después de la pandemia, que el niño o las niñas pues no tienen los niveles de actividad física que se supone que deberían de tener, y que pues en casas como tiene, por ejemplo, los estratos sociales más deprimidos, pues casas de Infonavit de 40 metros cuadrados, de 60 metros, pues a ver dónde corremos, ¿no? Ni modo que demos vueltas por la pared y por el techo, etcétera. Y si eso le añadimos que pues hay competencia de recursos con los hermanos, con las hermanas, etcétera, pues eso hace más difíciles todavía muchísimas cosas, y que, por supuesto, hace más complejo toda esta problemática, ¿no? ¿No creen ustedes que en algún momento dado, pues sí, habría que, como bien lo están diciendo, pues tener atención en los grupos más vulnerables? Por ejemplo, a lo mejor, como bien dicen, es muy fácil decirlo desde ahora, pero pues en aquellas comunidades en donde los niños y las niñas estén yendo a la escuela, pues que haya más atención para las posibilidades que se haya de transmisión, sobre todo en gente adulta, que también tenemos los mayores niveles de diabetes casi en el mundo, niveles de hipertensión muy altos, y todas las comorbilidades
que pueden afectar a la población mexicana, pues la tenemos, y eso explica que de alguna medida, aun cuando se supone que tiene el mismo grado de patogenicidad, es decir, de producir enfermedad, la variante Delta, pues tenemos ya niveles que no veíamos ya hace algunos meses, ¿no? Días que tenemos 567 fallecidos, 200 y pico, 170, etcétera, ¿no? Sí, niveles que ya más o menos ya habíamos dejado atrás y que ahora están volviendo a aparecer, ¿no? Y finalmente, pues planteo la situación de la calidad escolar, ¿no? No es lo mismo, digamos, tener clases en una escuela privada que cuentan con toda la tecnología, que cuentan con programas que sí con el UNO, que sí con el ASC, etcétera, a estar en una escuela pública en donde, pues, la población infantil, si bien le va, pues le tocan ciertos horarios en la mañana o en la tarde con televisión, en donde pues no se da la interacción que tendría que darse en espacios normales. Renata, ¿alguna reflexión sobre esto? Sí, totalmente. Importantísimo lo que menciona el doctor Héctor. Y yo nada más para agregar, creo que lo primero que dicen de la diferencia en porcentajes de vacunación, ¿no? Y creo que aquí sería importante como tema para adelante porque la vacunación va a ser algo que vamos a tener que seguir haciendo probablemente lo que nos quede de vida y cada vez más, ¿no? Si de por sí el tema de la vacunación, por ejemplo, de la influenza era todavía medio más o menos, ahora con el COVID mucho más gente se vacunó de influenza, qué bueno, pero creo que es importante como gobierno voltear a ver las diferentes razones por las cuales la gente no se está vacunando, porque no, como decía ahorita el doctor Héctor, no son las mismas razones en diferentes regiones, ¿no? Donde, ni siquiera en diferentes estados quizá. Creo que muchas veces acá en la Ciudad de México nos concentramos mucho en este movimiento gringo de los que le llaman anti-vacciners, que no se quieren vacunar por razones más quizá ideológicas de por qué el Estado me va a venir a mí a decir si me tengo o no que vacunar. Y creo que eso pasa en muchísimo menor medida acá en México, afortunadamente. Acá hay comunidades que no lo quieren hacer, creo que hay otro grupo de personas que no lo quieren hacer porque tienen miedo a la reacción, eso me pasa cada vez que platico con gente que no se quiere vacunar, y hay mucha desinformación, ¿no? O sea, son diferentes razones que se tienen que atender con diferentes estrategias, pero que creo que no es solamente una estrategia que se tiene que desplegar para este caso de vacunación de COVID, sino que esto va a ser de aquí para adelante, pues probablemente ya para siempre, ¿no? Número 2, de lo que mencionaba también el doctor Héctor sobre cómo el tema del COVID ha desnudado un montón de otras cosas, ¿no? Yo hablaba de las cuestiones de género, pero también ahorita decía el doctor sobre la obesidad y las enfermedades crónicas. Y creo que a mí mi mayor temor en este caso es que estemos tan concentrados en regresar a la normalidad que olvidemos que esto es lo que nos llevó a estar en donde estamos, ¿no? Todos estos temas, la gravedad del COVID, por lo menos en nuestro país, tiene mucho que ver porque no se han atendido en décadas muchísimas de estas cuestiones, ¿no? Y en cuestiones de salud pública, porque somos uno de los países con más enfermedades crónicas, más obesos, y eso hizo que el COVID nos pegara peor. Y en cuestiones de regreso a la vida normal, pues también somos uno de los países que tiene mucho menos apoyo de gobierno y familia, lo que yo ya decía al principio, ¿no? Para que la repartición de la tarea de cuidado sea más justa. Entonces, por todos lados, el COVID desnuda todas estas faltas que tenemos en nuestros sistemas, pero al mismo tiempo me preocupa que estemos tan concentrados en regresar a lo normal y no nos estemos dando cuenta que estas cuestiones no se van a ir y que van a provocar otro tipo de problemas que no estamos atendiendo. Entonces, que digamos que esta desnudez que nos trajo el COVID no nos sirva para atender otras cosas mucho más profundas que hicieron que el COVID fuera peor. Y bueno, lo que decía de las desigualdades, cómo se profundizan, no sé si recuerdan al principio de la pandemia que se hablaba mucho de que la recuperación económica en Estados Unidos iba a ser en K, entonces es decir, que las desigualdades se iban a agravar mucho más, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces, que los ricos iban a ser más ricos y los pobres más pobres. Esto era la predicción en Estados Unidos. Y creo que más allá de que la recuperación económica sea en K, hay muchísimos otros ámbitos en la vida
social donde obviamente las desigualdades se están agravando, como ya bien decía el doctor Héctor, ¿no? Que en realidad este acceso a espacios públicos para que los niños y las niñas puedan hacer ejercicio y la obesidad infantil no se siga agravando, pues no existen. Y entre más tiempo confinados, como bien decía, pues menos acceso a esos espacios tiene, y no solamente se hace peor el tema educativo, que es lo que en primer lugar nos lleva a esta desigualdad. O sea, hay una desigualdad educativa, digamos, por lo que ya mencionaba el doctor, que las escuelas privadas tienen acceso a A, B, C, D opciones para los niños que aprendan de diferentes maneras, y empezando con que las familias tienen acceso a internet, iPads, etcétera, etcétera, no así en las escuelas públicas, en las familias de la gran mayoría de los mexicanos. Pero además, esta segunda derivada que propone en el análisis el doctor Héctor sobre qué sucede además con el ejemplo de la obesidad, de los espacios públicos que no se tienen en la gran mayoría de por lo menos de las familias pobres urbanas, ¿no? Sobre todo. Sí, indudablemente que hay temas que en el debate del diario, de la vida cotidiana, y que de una u otra forma, doctora Elisa Godínez, parece que se ha normalizado la polarización, el responsabilizar al presidente de la República por prácticamente todo lo que ocurre. Y ahora mismo en este debate con el tema a clases, pues pareciera que el intercambio, los gritos, los sombrerazos que usted mencionaba hace un rato, pues van a ser la norma. Aquí el tema que yo quisiera pedirle una reflexión, doctora, es la consecuencia que puede tener la politización de un tema tan fundamental como es el regreso a clases en condiciones seguras. Lo digo porque ya empiezan a aparecer algunos datos. El doctor López-Gatell mencionaba hace unos días que han detectado una especie como de relación entre las campañas de desinformación, de odio, yo le agrego campañas de odio, que se dieron en los picos de la pandemia, y el incremento de padecimientos de personas con cierto nivel de gravedad. Y básicamente el tema se concentró en esos llamados, esas oleadas de manipulación, mentiras, en el sentido de satanizar el ir a los hospitales. La gente se atemorizó y no fue a los hospitales, y cuando llegaba, pues ya eran condiciones muy graves. Y eso también explica el porcentaje de personas en terapia intensiva con condiciones críticas y los fallecimientos. Ahora mismo, no sé si esto que ya vimos que ocurrió con la atención sanitaria, la atención de salud, se pudiera repetir en el caso de las escuelas, y no sé esto qué consecuencia pudiera tener. ¿Qué piensa usted sobre este punto, doctora Elisa Godínez? Mira, Alberto, yo creo que eso que mencionas en términos de la relación que hay entre, digamos, la infodemia y estos discursos de odio y pues sí, afán de desinformación en los momentos más críticos que ha tenido esta larga pandemia, pues es innegable, ¿no? Es terrible y, bueno, ya no voy a decir lo obvio, pues, o sea, es parte también del contexto de polarización que tenemos. A mí, digamos, pensado así, pues me parece criminal. O sea, no puedo concebir que haya personas que deliberadamente pues, participen en desinformar en momentos tan críticos como estos. Yo lo que veo en particular con el tema, digamos, del regreso a clases, que sí ha sido, pues, como bien lo mencionas, parte o un tema polémico dentro de la polémica, es que, a ver, me preocupa especialmente que no se esté viendo una cosa dentro de toda esta escándalo que de repente es como entre el sí y el no, deberían, no deberían. Primero, una cosa que una amable persona de la audiencia, que estoy leyendo aquí el chat, que se llama Edith Lima, dice muy claramente, dice, el regreso a clases es un asunto de todos los sectores sociales y no solo un asunto de la SEP. Por supuesto que es principalmente el gobierno quien tiene en sus manos, pues, normar todo esto, dar las directrices exactas. Por supuesto, la SEP, que es el órgano rector de la educación en este país, pues tiene el papel preponderante, pero sí me parece que es un tema que no se hace suficiente énfasis en considerar que es un asunto de todos. Y cuando decimos un asunto de todos, me refiero al hecho de que también parte de lo que escucho y leo, ¿no?
es como, por ejemplo, ahorita, ¿no? También por ahí vi algún comentario que decía, es que parece que creen que las escuelas son como las niñeras y a los profesores nos toman como, honestamente digo, a mí eso me parece terrible porque no, o sea, que pensarlo así desde esa perspectiva, porque no es un tema de que, supongo que en algunas escuelas particulares, el año pasado incluso yo me acuerdo que tuve algún intercambio también un poco de polémica sobre esto, porque muchos usuarios o personas que mandan a sus hijos a las escuelas particulares decían, ¿cómo es posible que nosotros paguemos la colegiatura completa y les den 2 horitas de clases virtuales? No, qué barbaridad, ¿no? O sea, se quejaban porque les parecía que lo que estaban pagando no devengaba de manera adecuada el asunto. Bueno, a ver, ese es un contexto de mucho privilegio, pero pensar en las condiciones de millones de personas que necesitan de verdad, digamos, este tiempo, y no lo contrapongo en términos de van a la escuela en términos de niñera, sino ya lo di y puse, y por eso antepuse, que las relaciones que ocurren en la escuela son vitales. Pero bueno, a lo que quería llegar, que me parece muy importante, que es una de las cosas que no se está tomando en cuenta, es los niveles de rezago que está empezando a haber. No tengo los datos a nivel primaria, secundaria, porque no los conozco, pero estoy casi segura que deben ser muy altos. Porque lo que sí veo es que en la universidad, por lo menos comentando con colegas profesores, y yo misma lo que he logrado ver en estos semestres que hemos tenido en línea durante la pandemia y todo esto, es que sí es muy alarmante la deserción y el rezago que está viendo. Y eso es lo que no logran ver. Mucha gente no ve que entonces revertir estos rezagos va a costar muchísimo tiempo y que muchos niños y niñas y jóvenes y jovencitas que están desertando porque no hay condiciones actualmente, ya va a ser muy difícil que retomen la escuela. Y eso es una cuestión trágica. Digo, no quiero minimizar todo lo otro digamos, de la polarización y toda esta situación tan terrible, que yo creo incluso que deberían de volver por lo menos en un formato semanal las conferencias del personal, digamos, a cargo del manejo de la pandemia, porque sí se está abriendo un hueco grande allí de desinformación. Pero bueno, más allá de esto, lo que quiero poner el acento es en lo que viene, ¿no? Que va a ser grave también. Héctor. Sí, es súper importante lo que dice la doctora Elisa. A mí me parece que en un contexto en el que estamos, habría que garantizar 2 aspectos muy importantes, que es uno, la infraestructura hospitalaria, por si en algún momento dado pues llega a haber un mayor nivel de enfermedades, sobre todo relacionados al COVID, y por otro lado, pues la vacunación, ¿no? Que en algún momento, pues afortunadamente, y eso pocas veces lo comentan en los medios, ahora sí que iba a decir oficiales, pero no, los no oficiales, es decir, los panópticos, ¿no? De Televisa, etcétera, donde pues se la pasan únicamente criticando, ¿no? Hace rato en el segmento anterior mencionábamos los porcentajes de vacunación de algunos países, ¿no? Centroamérica, Haití, no tienen ni el 1%, ¿no? A nivel de América Latina, por ejemplo, los más adelantados son Chile y Uruguay, que ya tienen más del 50% de sus esquemas completos entre su población, que no es el caso de nosotros, ni mucho menos, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en comunidades rurales, donde más o menos se dan espacios abiertos también, ahí parece ser que la gente no está tan renuente a participar en clases. Yo quisiera preguntarle a la doctora Violeta, ¿cómo ve este panorama? Digamos, si por un lado, como ya se mencionaba hace rato, se da la orden tajante, el manotazo, dirían algunos, decir, pues sí hay sí o sí, y por otro lado, bueno, pues los que quieran, pues ahora vayan, ¿no? A mí me parece que en este contexto, y ya con esto le cedo la palabra, pues no, yo no me quedaría solo con los niveles de deserción escolar, sino pues qué han aprendido nuestras hijas y nuestros hijos en este tiempo que hemos estado confinados en la pandemia y qué tanto, digamos, han aprendido pues para lo de videojuegos, de estos animes, de todas estas series que están produciéndose a nivel de Japón, a nivel de Estados Unidos, que son sumamente violentos, ¿no? Y que obviamente pues nos están enseñando que los niños y niñas cuando los oigo hablar y que hablan de que hay que decapitar, que hay que matar, que hay que esto, que el otro, también se me hace preocupante, con lo cual pues te pongo, Violeta, 2 temas, ¿no? La violencia y el rezago. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que no vamos a saber dónde estamos hasta que no regresemos. O sea, no vamos a saber cómo está el rezago educativo hasta que no tengamos a los niños en un lugar donde se les puedan hacer las típicas pruebas estandarizadas o los instrumentos que haya para saber cuál fue el impacto en la educación de la pandemia. Pero pues para eso hay que regresar, ¿no? Esa es la gran paradoja, ¿no? Que no vamos a saber cuál es el daño hasta que no estemos de vuelta en las escuelas. Quería hacer antes una aclaración antes de pasar al otro tema. En el chat alguien dijo que estoy desinformando, porque los datos del Sistema Nacional de Protección a la Infancia dicen que hay un cierto número de niños que han fallecido. Nunca lo negué, o sea, por supuesto que ahí están los datos, son datos oficiales, y yo lo único que dije fue los datos que presentó hoy el doctor Hugo López-Gatell, que también son datos oficiales, de donde se alimenta CIPINA. Lo que nos dicen es que el incremento en la segunda ola y la tercera ola no es mucho mayor, digamos, no es mucho mayor en la tercera ola que en la segunda, ¿no? A pesar de la percepción que se tiene. Pero no me crean a mí, por favor vayan a ver el sitio oficial de gobierno, si yo no estoy aquí dando datos que no estén verificados en ese sitio. Bueno, y segundo, respecto a la violencia y la polarización, estaba leyendo en un artículo de Nature que en algún momento el año pasado Trump dijo, vamos a regresar a la escuela, así con manotazo y todo, y entonces todos los científicos dijeron, no podemos argumentar en favor del regreso a clases porque es como darle la razón a este orate. Entonces tenían como que, aunque hubiera buenas razones para regresar a la escuela, ya sentían que no las podían dar porque pues ya había dado la orden del presidente y pues ahora tenían que decir o no hablar públicamente de eso. Y me parece que a veces en México pasa lo mismo, ¿no? El otro día estaba oyendo, ¿no? Ayer estaba oyendo unas de estas mesas de análisis, ya sabemos, ¿no? De los medios corporativos, donde invitan a los opositores a López Obrador a hablar sobre el regreso a clases, y esa misma gente, que era lo que decía Alberto al inicio de este programa, esa misma gente que hace un año estaba diciendo que ya se abrieran las escuelas, ahorita están súper indignados porque se van a abrir las escuelas. Y dicen cosas como, bueno, en las escuelas se podrían montar los centros de vacunación, se podría vacunar a los niños en las escuelas, a los adolescentes, etcétera. Y dices, bueno, esa es una razón para regresar a la escuela, no es una razón para mantener cerrada la escuela, pero es como el instinto reflejo de actuar en contra de lo que diga el presidente, ¿no? Respecto a la violencia, y bueno, yo creo que esas sí son cosas que vamos a tener también que estudiar cuando haya las condiciones, ¿no? Por lo pronto, pues no tenemos más que información anecdótica. Hay hogares donde los niños pueden jugar videojuegos y pues cada vez con menos supervisión de los adultos, y hay otros hogares donde los niños tienen pues que ayudar en el trabajo también, ¿no? O tienen que ayudar en el quehacer, en las labores del hogar, en fin. Entonces creo que ahí va a haber una variedad de circunstancias que solamente vamos a poder apreciar más adelante, ¿no? Ahorita cualquier apreciación sería, creo que, muy apresurada. La verdad es que este es un tema que pues está muy contaminado con todo lo que hemos estado viviendo desde hace 3 años. Y a mí lo que me queda un sinsabor de boca, un sinsabor pues, no puede haber, pues sí hay otra manera, perdón, es que no estamos midiendo las consecuencias que hay de meternos a una dinámica de un debate muy electorero, muy de cortísimo alcance, desde el ladrillito de cada quien, y las consecuencias que hay para todo un país. Y podríamos seguir hablando de este asunto, pero tenemos un tema también que ustedes propusieron, doctoras maestra, que a mí también me parece muy pertinente, y que si les parece, en los siguientes minutos vamos a extendernos un poco más, no sé, unos 15 minutos para abordar este tema, si les parece, después de la hora, por supuesto, de las 11, para hablar sobre esta demanda que el gobierno de México entabló en contra de las compañías fabricantes de armas en Estados Unidos. Hay también una polémica alrededor de esto. Yo creo que este asunto tendría que ir más allá, porque no es nada más el tema como se ha planteado, Renata, en el debate, pues, de nuevo, de que es una sinrazón tratar de doblegar a estas compañías tan poderosas de Estados Unidos. Alguien comentaba por ahí que se está tratando de cambiar una línea conductual
de la historia de Estados Unidos, que donde el uso de armas, la segunda enmienda, es algo que está, yo me atreví a decir, casi en el ADN de muchas personas en aquel país. Pero tiene que haber un razonamiento de por qué es importante esta demanda. No nada más en términos de un eventual fortalecimiento político de alguien que ya dijo que quiere ser presidente de México, el canciller Ebrard. Esto va más allá. ¿Cuál es tu reflexión sobre este tema, Renata, por favor? Sí, querido Alberto, yo, si me permiten, traigo algunos datos para Adelante. Contextualizar un poco el tema justamente que tú mencionas del ADN que tienen gran población, gran parte de la población gringa en el tema de las armas. Y aquí, nada más para que la gente se impresione, ¿no? Que, bueno, a mí me impresionan los datos, pero es 42% de los americanos reportan tener, bueno, de los estadounidenses reportan tener armas en su hogar. Y aquí recordar que ese 42% no se, digo, es 42% de los estadounidenses, pero que además de todo, el número de armas que hay en Estados Unidos se concentra en una parte muy chiquita, ¿no? De la población. Es decir, hay una población muy chiquita que tiene un sinfín de armas, ¿no? Está armado casi como un ejército. Y eso es muy problemático por muchas razones. Y bueno, esto hace que recordarle a la gente que nos ve que en Estados Unidos se permite, es la segunda enmienda de la Constitución, permite que la gente tenga armas, ¿no? No es como en México, tú puedes ir a comprar nada más me parece que con tu licencia. Armas, además de pues esas semiautomáticas, automáticas, ¿no? O sea, una cosa que aquí en México pues no nos imaginamos. Ahora, creo que ya metiéndome al tema político un poco binacional, creo que empiezo con Estados Unidos. El costo político de regular las armas, esto es un tema que en Estados Unidos regresa y regresa y regresa cada vez que hay un atentado masivo en las escuelas, en los centros comerciales, etcétera. Y el costo político de regular las armas en Estados Unidos, yo no creo que sea el centro, a pesar de que así se muestra en la narrativa pública de Estados Unidos, como si es que el costo político de regular las armas va a ser carísimo para quien lo haga. Porque lo que dicen las encuestas es que el 57% de la población está a favor de que las leyes sean mucho más estrictas. De hecho, solamente el 9% de la población está a favor de que sean menos estrictas, ¿no? Entonces, digamos que la gran mayoría está de acuerdo que por lo menos se queden igual, pero les digo, 57% que se hagan mucho más estrictas. Esto sí, hay que matizar que ha bajado ese porcentaje muchísimo desde los 90. En los 90 era 78%, creía que se necesitaba mucho más regulación. Esto creo que responde a un montón de cosas, ¿no? Creo que uno, y no necesariamente en orden, pero el papel de los medios de comunicación. ¿Qué sucede cuando pasan estas masacres masivas en Estados Unidos? Se habla de todo menos del control de armas y del papel que tienen los fabricantes de armas. Número 2, por supuesto, el financiamiento de la NRA, que es la Asociación Nacional de Rifles allá en Estados Unidos, en las campañas de los políticos republicanos y demócratas, ¿no? Aquí hay que recordar que no solamente los republicanos, que son los que han estado defendiendo más este tema, son quienes reciben financiamiento de esta asociación de lobbying, de cabildeo, y de protección al derecho, bueno, sin las comillas, de protección al derecho a portar armas, que es muy poderoso en Estados Unidos. Y 3, creo que un poco la narrativa política que se ha instaurado, que es un enfoque nada más en los atentados masivos, como si esto fuera en realidad el gran problema de las armas. Y esto es falso, porque la grandísima mayoría de las muertes por armas en Estados Unidos son por suicidios, son accidentes, son suicidios, son niños que agarran las armas y se disparan, y que tampoco, esto sí es muy sintomático de los estadounidenses, que tampoco voltean a ver más allá del río Bravo, ¿no? No pueden imaginar que el mundo existe más allá de sus fronteras, y entonces no se enteran y no tienen ningún interés de enterarse que sus políticas pro armas y su falta de regulación tiene consecuencias gravísimas en otros países, y aquí entramos a nuestro país. Ahora, yo aquí para tomar, ahora sí que la parte nuestra de este lado de lo que significa, yo quisiera citar al compañero Pérez Ricard, que cuando salió esta demanda,
creo que fue muy preciso en su análisis y lo que él plantea es que, bueno, uno, las empresas saben perfectamente el daño que le ocasionan a México y a los propios ciudadanos estadounidenses, ¿no? Eso es obvio, nadie en sus 5 sentidos piensa que estas empresas no saben la crisis de violencia que han causado de manera indirecta. 2, que este es un tema que simbólicamente, lo que plantea Pérez Ricard es que esto es un tema que es muy importante simbólicamente y que fortalece esa política exterior que hemos nosotros, bueno, que se ha impulsado desde la Cuarta Transformación, que es no somos ya su patio trasero y no respondemos, no estamos totalmente alineados a lo que dice Washington, tenemos nuestros intereses y los vamos a defender. Entonces creo que esto es algo que celebrarse independientemente, y este es el tercer punto que pone el compañero, que jurídicamente pues probablemente no vaya a pasar, ¿no? Esto no es una batalla jurídica, sino es una batalla narrativa y política. Y creo que así debe leerse, ¿no? Y está bien, se está haciendo una estrategia jurídica, pero para nada más hacer que esto se convierta en una narrativa y fortalecer esta nueva política diplomática que ha impulsado el gobierno federal, encabezado por el canciller Ebrard. Entonces la verdad es que yo lo celebro muchísimo, les digo, independientemente de que jurídicamente, eso es irrelevante, creo que el chiste es que justamente estemos hablando de estos temas, aunque sea acá en México, porque yo he estado muy atenta desde que salió esto a qué se dice en Estados Unidos sobre esta demanda y sobre lo que hemos hecho y no he encontrado prácticamente nada. Entonces, bueno, por lo menos que la narrativa se instaure de este lado del río. Héctor. Sí, tienes toda la razón, Renata. Y por supuesto, Estados Unidos tiene intereses, no amigos, ¿no? Como ellos mismos lo han dicho, y bueno, pues una gran parte de su economía descansa justamente en su industria armamentista, ¿no? Y me parece que una gran parte, digamos, de la idiosincrasia que tiene la población estadounidense, pues también ha estado muy impulsada, digamos, por la industria de Hollywood, que pues de alguna forma los ha llevado a pensar que pues vía Rambo, vía sus grandes detectives, sus policías, su ejército, etcétera, pues perfectamente pueden ellos dominar el mundo y hacerlo acorde a los intereses. Recordemos que pues, Estados Unidos es el único país donde no ha habido golpes de Estado porque no tienen embajada de ellos mismos, ¿no? Y que obviamente pues los demás, pues sí las sufrimos, ¿no? Yo creo que el poder de la industria, digamos, armamentista, pues es el que tiene una de las mayores influencias en los presidentes de Estados Unidos, y aquí no digo las y los, porque hasta ahora pues han sido puros varones los que han estado ahí, y que sean demócratas o republicanos, pues el financiamiento que reciben de estas organizaciones, de esta industria, que principalmente están asentadas en Connecticut, es muy fuerte, ¿no? La industria del rifle es enormemente importante, salvo, digamos, un capítulo que hubo pues ahora con Remington, ¿no? Que tuvo que pagar varios millones de dólares, si mal no recuerdo, 33 millones de dólares después de un litigio de más o menos 9, 10 años, en donde pues se le acusó de que la forma en que promovió sus armas, ¿no? Pues básicamente fueron a través de videojuegos, y eso pues originó pues una masacre por ahí de las muchas que ha habido ya en Estados Unidos. Pero el otro punto que también yo quería recalcar, yo también celebro que esté esta posición, me parece ser que es, hasta donde tengo entendido, inédito, no había habido un gobierno extranjero que demandara a empresas estadounidenses, menos aún de esta industria, que este proceso se va a llevar entre pues, 9 o 11 años, quizás 15, y que mientras tanto pues habría que ir viendo qué hacemos aquí de este lado, sobre todo que no solo las armas llegan de Estados Unidos, ¿no? Llegan también pues de China, de Rusia, de Alemania, de Francia, etcétera, en donde pues las armas tienen aquí en México, pues ahora sí tiene una gran recepción, sobre todo en la delincuencia organizada, en donde incluso leía yo, por ejemplo, alguna columna política por ahí, me parece que del Universal, en donde si en este momento, digamos, se detuviera, digamos, el comercio de armas, el tráfico ilegal, pues hay por lo menos 1,5 millones de armas aquí en México que están esperando a ver quién las compra, ¿no? Con los distintos vendedores que hay, ¿no? Y el otro gran riesgo también que le veo es que no nos salga una medida contraproducente, para lo cual pues obviamente tendríamos que tener medidas pues de mayor control contra la impunidad,
contra lo que sucede, por ejemplo, en las aduanas mexicanas, porque eso, pues la prohibición sabemos que puede aumentar los precios de algo y hacer que los vendedores pues tengan un mayor estímulo para estar, pues ahora sí que comerciando sus productos. No sé si Violeta o Elisa nos quisieran comentar algo al respecto. Elisa, por favor. Perdón, es que no encontraba el botoncito del sonido. Bueno, no voy a agregar muchas cosas muy relevantes y diferentes a lo que ya han dicho antes de mí, pero bueno, yo veo esta demanda como un tema muy relevante porque, bueno, eso que ya dijeron, la industria de las armas en Estados Unidos ha sido durante todo el siglo XX y hasta ahora, pues una cuestión medular en la economía de Estados Unidos y por supuesto para constituir el poder de una parte de la oligarquía de ese país. Entonces no es cualquier cosa, ¿no? Hay que entender el poder que tiene esta industria, ¿no? Entonces, de ese tamaño es el asunto, o sea, no es un asunto cualquiera. Por otro lado, me parece relevante que México tome la iniciativa en esto, porque también es parte de que México reconozca que hay sobradas evidencias de los turbios intereses que han ligado a las mafias y a los gobiernos mexicanos con esa industria de muerte que es la industria de las armas en Estados Unidos y viceversa, ¿no? O sea, no es nada más que solo aquí somos corruptos y del otro lado no. Pero me parece muy importante que México por eso tome la iniciativa, porque es parte de aceptar también esta historia de corrupción de este lado, ¿no? O sea, no es nada más señalar del otro lado, ¿no? Me parece que esos ejemplos pues han sido escandalosos, no los voy a repetir, pero Rápido y Furioso, entre otras cosas, dan cuenta de esa historia, ¿no? Y bueno, en tercer lugar diría que hay que leer esta iniciativa, esta demanda en contexto. Hay que leerla como parte también de una, creo yo, parte de la estrategia de la política exterior de México, del presidente López Obrador. O sea, yo creo que no se puede leer fuera de eso. Algo que ya he dicho en esta mesa también, pero repito que es, a López Obrador se le ha criticado mucho que uno de sus puntos débiles, o al menos eso se decía muy al principio, era como la política exterior él no tenía una posición muy fuerte. Yo creo que ahora, en los últimos meses y semanas, hemos visto precisamente un cambio en ese sentido. Entonces, por eso hay que leerle en contexto esta demanda, porque esta demanda se presenta después de que México se ha posicionado de manera muy firme, digamos, deslindándose de la OEA, defendiendo a Cuba, presentando la posibilidad de que México sea la sede para el diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela. Después de que México ha planteado también una relación nueva o diferente entre los países latinoamericanos, ¿no? Y también después de que México ha señalado de manera muy diplomática también en el discurso, bueno, López Obrador, un poco sí estas críticas a Estados Unidos y a toda su política exterior hacia América Latina, pero también haciendo una invitación o haciéndole una invitación a que considere justo construir una nueva relación con los países latinoamericanos ante la amenaza económica comercial que representa China. Entonces, leer esta demanda en este contexto me parece importante. Me parece importante también leerla en el contexto de una presidencia diferente a la de Donald Trump, que es la que nos tocó cuando recién llegó López Obrador a la presidencia, y que implicó pues todo eso, una condición súper difícil para nosotros, en donde nos puso sobre las cuerdas. No tuvimos muchas opciones. Digo, México tampoco se quedó propiamente cruzado de brazos, no se pudo, por ejemplo, firmar el TLC nuevo, etcétera, pero aún así Estados Unidos con Trump nos puso muchas trabas, ¿no? Y nos obligó a hacer cosas que no estaban en el guión, como por ejemplo el tema de la migración. Lo pongo a propósito de lo que se habló en la mesa antes de nosotros, quiero decir. Y bueno, en ese sentido,
en lo personal considero que es una muy buena medida la presentación de la demanda, porque muestra a México con una posición mucho más fuerte ante Estados Unidos, en el mejor sentido, digamos, ejerciendo una real autonomía, una real soberanía, todo en el marco de una alta diplomacia. Sí es una jugada pragmática, porque sí lo es, definitivamente, pero dentro de un marco bastante, digamos, diplomático y sobre todo una apuesta que creo que es necesaria, porque nadie, ni en Estados Unidos ni aquí, pues, pero se le pide que estas empresas rindan cuentas cuando no solo es el problema doméstico que tiene Estados Unidos con la enorme cifra de muertes derivadas del uso de las armas, sino que, caray, o sea, Estados Unidos sí son capaces de intervenir y de plantear embargos por situaciones que ocurren, digamos, en otros territorios, pero que bajo el argumento de que dañan y que son en contra de los derechos humanos. ¿Por qué no se exige nunca que estas empresas rindan ningún tipo de cuentas? No se está planteando la prohibición, ¿no? Se está planteando que haya un seguimiento correcto a la venta de las armas, que sea de una manera, digamos, transparente, porque además sí es factible que se dé este seguimiento. O sea, no se está planteando nada tampoco imposible, ¿no? Y también otra cosa que me parece importante resaltar es por lo menos en este gobierno de Biden, Estados Unidos ha sido, me parece, cauteloso en su manera de reaccionar ante México, precisamente en este contexto. Y eso lo considero importante. Cuando digo cauteloso me refiero a diferencia de que Estados Unidos en otros momentos de la historia de México truena los dedos, llama a alguien y se acaba todo, aquí me parece que está teniéndolo un poco más difícil y eso creo que son buenas señales para México. Sí, realmente hay una diferencia importante en este tema. Yo recuerdo, doctora Violeta Vázquez, para cerrar esta mesa que siempre es muy bien recibida, muy comentada, recuerdo la payasada, porque no tengo otra forma de definirlo, de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, ya a punto de terminar ese trágico sexenio, que fue a Ciudad Juárez a inaugurar un enorme cartel que decía alto al tráfico de armas o una cosa así. Lo hizo en este performance, este sujeto, el mismo que autorizó la operación Rápido y Furioso, que causó algunas muertes de mexicanos y también de estadounidenses, y que fue por eso que se descubrió. No hay que olvidarlo. Y lo traigo a colación por todo lo que ha ocurrido en torno a este tema y quería pedirle su opinión. Y a propósito de lo que mencionaban en esta conversación acerca de la cantidad de armas, hay un comentario de Eduardo García que dice, doctora, en algún lugar vi que en Estados Unidos solo la población civil podía hacer un ejército similar al de China. Yo no sé si un ejército como el del tamaño de China, pero sí es un ejército, la cantidad de armas y personas con ellas en Estados Unidos. ¿Cuál es su reflexión sobre este tema, doctora Violeta Vázquez? Me alegra mucho que traigas a colación a Felipe Calderón, porque yo no quería agregar mucho más a lo que ya han dicho Renata y Elisa, que creo que, o sea, que tienen una información muy completa, pero sí quería recordar la operación Rápido y Furioso, y quería recordar cómo todavía el año pasado Felipe Calderón dijo que él no estaba enterado y que no sabía nada, y ahí fue donde López Obrador le pidió a Marcelo Ebrard que mandara esa nota diplomática pidiéndole a Estados Unidos información sobre cómo fue esa operación. Y resultaba que ni siquiera entre los propios agentes de la Agencia de Tabaco, Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego estaban enterados de todo. Y después de esa nota diplomática vino, recuerdan, este extrañamiento donde también México le decía a Estados Unidos que tenían que revisar los acuerdos con sus agencias, ¿no? Que se interpretó como una amenaza de expulsión de la DEA y de no sé qué, bueno, y que después todo derivó en la liberación de Cienfuegos. Pero bueno, fue como una cadena de cosas que fueron sucediendo el año pasado, en los que México creo que ha tenido oportunidades de refrendar su soberanía, como decía Elisa, y es un contraste clarísimo con el gobierno de Felipe Calderón, que no solamente permitió esta operación tan
perdón que use esta palabra, pero una operación francamente estúpida, o sea, donde ni siquiera había una coordinación entre los mismos agentes, y además nos agarraron de sus conejillos de indias, ¿no? O sea, hay que entren las armas y ahí vamos viendo a quién matan. Y como bien dijiste, hasta que no mataron a un agente de la Border Patrol no se enteraba uno de que estaba sucediendo esto, que dejaron suceder durante 2 años, ¿no? Más de 2,000 armas, y por armas no queremos decir revólveres, queremos decir todas las variedades de AK-47 y calibre 50, ¿no? O sea, armas de muchísimo poder, entrando a México ya ni siquiera con supervisión, con un chip, ¿no? Era una cosa sumamente irresponsable y Felipe Calderón debería ser también juzgado por eso. Felipe Calderón y su gabinete. Pero bueno, yo ya con esto cierro porque ya se nos fue el tiempo. Sí, es que queríamos recuperar el que entramos con retraso y además el tema vale mucho la pena, pero sobre todo escucharlas a ustedes. Pues muchas gracias, maestra Renata Turren, doctora Violeta Vázquez Rojas, doctora Lisa Godínez. Ha sido un gran gusto, como siempre, compartir espacio con ustedes. Gracias a ustedes, qué gusto estar por acá. Gracias a ustedes, saludos. Bye. Gracias. Gracias, que les vaya muy bien. Un placer, un gusto.